Responsable. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor de este lunes 21 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Peri. Por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. A propósito del tema de los servicios públicos en nuestro país, siempre lo comentamos, reflejado ampliamente, un tema reflejado ampliamente, incluso en los informes de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Me refiero a el sector eléctrico, el acceso a agua potable y gas doméstico. Ella viene refiriendo allí en sus informes que la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión explican lo que ocurre con estos servicios en Venezuela. Bueno, el fin de semana los venezolanos tuvieron que sufrir parte de esta crisis. De hecho, decía una nota de La Voz de América, esto es horrible, denuncian apagones más intensos en Venezuela. Daba cuenta de lo que está ocurriendo en buena parte del territorio nacional. Hay venezolanos sin electricidad durante 15 de las 24 horas del día en estados como Mérida, en Maracaibo. Las fallas de luz ocurren sin cronogramas oficiales. Esos cortes provocan enfermedades y afectan las rutinas, reprochan los afectados. Bueno, el fin de semana, sobre lo ocurrido en las últimas horas, decía Néstor Reverol, esto lo tomo de versión final: cortes eléctricos de emergencia en Zulia se deben a mantenimiento de Termozulia. Esa fue la explicación que dio el ministro de Energía Eléctrica del régimen venezolano. Recordar que el ingeniero José Aguilar ha denunciado durante mucho tiempo que se invirtieron en nuestro país, o se perdieron, mejor dicho, más de 100.000 millones de dólares en el sistema eléctrico. Se dice fácil, una barbaridad la cantidad de dinero que se perdió utilizando como excusa la emergencia eléctrica en nuestro país. Simplemente comentar lo que ha ocurrido a propósito de la guerra en Ucrania. Ya vamos a entrar en los temas nacionales. Ucrania rechazó entregar a Mariupol a Rusia pese al ultimátum del Kremlin. Rusia había amenazado con prácticamente destruir esa ciudad, entrar a las fuerzas si no se retiraban los ciudadanos y los soldados de esta parte del territorio ucraniano. Vence el plazo, dice el país de España, que las tropas de Putin habían dado al ejército de Kiev para ceder el control de la estratégica ciudad portuaria. Y habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. De momento, según Naciones Unidas, ha habido un desplazamiento de más de 10 millones de personas en Ucrania. Más de 3 han salido del territorio de ese país y 7 se han desplazado internamente, producto de la guerra que inició Rusia. Y a propósito de la guerra que inició Rusia, saben ustedes, hay cambios estratégicos en el mundo que afectan a nuestro país. Está esta visita de una delegación norteamericana a Venezuela, pero también ha habido anuncios internos. Algunos están tratando de entender de qué se trata. Hablan algunos de un cambio gatopardiano, cambiar las cosas para que no cambie nada. Y me refiero al tema económico. Recientemente, saben ustedes, devolvieron a sus dueños, después de 13 años de su expropiación, la sede del Sambil de la Candelaria, y hay todas clases de interpretaciones. Una estructura, bueno, la verdad, en unas condiciones deprimentes, por una decisión unilateral en ese momento del expresidente Chávez, de la administración del expresidente Chávez.
Y nosotros vamos a hablar acerca de este tema, la política de las expropiaciones, las confiscaciones, el impacto que esto ha tenido y cómo interpretar este tipo de situaciones. Nos acompaña Juan Pablo Larquiaga, quien fue presidente de Conindustria. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada, nuestra comunicación. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme. Buenos días a todos tus oyentes. Pues yo le pediría un comentario acerca de este tema, lo que está ocurriendo internamente en materia económica y cómo interpreta usted esta decisión del chavismo de devolver a sus dueños este centro comercial expropiado poco antes de su inauguración en la Candelaria. Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, se percibe como una recuperación económica por haber mayor nivel de actividad en algunos sectores, especialmente en el sector de comercio. Es interpretado por muchos como un cambio de política económica por parte del gobierno, en el cual ha bajado la cantidad de controles que había anteriormente. Y ya, habiendo pasado la pandemia, habiendo pasado todas las limitaciones derivadas del 7x7, así como habiendo pasado en alguna medida las restricciones de gasolina, pues comienza a florecer un nivel de actividad económica espontáneo, que es, digamos, propio de la naturaleza de las personas de querer hacer más como para poder generar mayores niveles de ingresos, ¿no? Eso, sin duda, es bienvenido, sin lugar a dudas es bienvenido. Eso facilita el poder, que algunas personas puedan tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, yo no lo veo como una política como establecida, incentivada por parte del gobierno, como consecuencia de que no tiene impacto más allá de un cierto sector, como para que tú pudieras tener una recuperación general del país. Tendrías que tener un incremento sostenible de los niveles de ingreso del grueso de los venezolanos. Y eso significaría que muchos otros sectores estarían insertándose en la capacidad de producir y generar empleos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el agro, en el cual ha tenido algunos pequeños niveles, algunos bolsones de recuperación, pero en forma sostenida. No hay ni infraestructura como para poder tener más siembras, no hay infraestructura desde el punto de vista, tú referías la electricidad como para poderlas procesar, y gasoil como para poder manejar muchos de los tractores que están en el campo. Entonces no se trata de una política como sostenida a lo largo de varios sectores. Te pones a ver el sector de la manufactura. El sector de la manufactura está siendo impactado en este momento por una suerte de cosa incomprensible, que es esta sobrevaluación de la tasa de cambio, lo cual de una manera importante disminuye el precio de las importaciones y aumenta el precio de la producción nacional, lo cual a su vez se le suma una política arancelaria que es absolutamente distópica con respecto a lo que son la conceptualización de lo que es una política arancelaria. Entonces, entender los pequeños bolsones de recuperación que algunos sectores están teniendo como un cambio de política económica general por parte del gobierno, como para privilegiar el hecho de que haya economía privada y economía de mercado, yo creo que pues, no hay que ser tan optimistas, ¿no? Yo tengo que preguntarle acerca de la política de las expropiaciones, porque en el caso concreto del sector industrial, siempre lo comentamos, cuando llegó el chavismo al poder, durante la época del expresidente Chávez, había más de 12.000 empresas del sector industrial, usted me corregirá si me equivoco, hoy habrá cerca de 2.000 o menos. Yo le pediría un comentario acerca del impacto que esto ha tenido, insisto, y si nos vamos a otros sectores como el comercio, bueno, la cantidad de empresas que han cerrado o se han ido es muy superior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, María Alejandra, habían cerca de 12.700 empresas industriales y entiendo que por las últimas encuestas de cultura de Conindustria no quedaban más allá de unas 1.500. Y esas 1.500 que van quedando además son afectadas por esto que te comentaba, de que tienen en contra de sí una sobrevaluación de la tasa de cambio y una política arancelaria que es absolutamente distópica, ¿no? Ahí hay uno de las razones principales por las cuales muchas de las empresas fueron cerrando respondió a esto, a la falta de respeto por los derechos de propiedad, a la falta de tener una estructura judicial que pudiese garantizar los derechos de propiedad. Entonces ahí tuviste muchísimas empresas que fueron
bueno, primero sitiadas por una estructura de control de precios que no les permitía tener rentabilidad. Ese fue el caso de, por ejemplo, de Kellogg's en su momento, que no podía subir sus precios y que tenía que vender a unos precios que no tenían razón de ser con sus costos, y que al final decidió irse de Venezuela. Y una vez que se fue, su planta, que seguía siendo su propiedad, fue invadida por personas del gobierno y empezaron a producir con la marca Kellogg's, con lo cual estaban robando no solamente su planta física, sino que además le estaban robando su marca. Como todos entendemos, la marca es un objeto de valor muy importante de las compañías. Pero tenés ahí el caso de Sidetur. Sidetur fue expropiada o fue expoliada, mejor dicho, porque nunca una expropiación conlleva que haya una compensación por el valor de aquello el gobierno está cogiendo para sí. En el caso de Sidetur fue muy perverso porque le tomaron los activos, pero le dejaron los pasivos. Y Sidetur era una empresa que había emitido ADR, había emitido acciones en ¿cómo se llama? La bolsa de Nueva York en un momento dado, tenía accionistas extranjeros y tenía deuda extranjera. Entonces, si tú no tienes activos con los cuales producir renta, ¿cómo haces para pagar los pasivos, las deudas que tienes? Entonces, la expropiación de Sidetur sin duda fue una cosa muy perversa. Pero tenés el caso, por ejemplo, de Cartón de Venezuela. Cartón de Venezuela le quitaron los terrenos en los cuales ellos sembraban las matas con las cuales sacan la fibra para hacer el cartón, y diciendo que esos terrenos estaban mejor adecuados para siembra de hortalizas. Al final, ni las matas de cartón de Venezuela, ni las siembras de hortalizas quedaron en terreno baldío, y al final, Cartón de Venezuela también terminó cerrando en Venezuela. Tenés el caso de muchísimas empresas que, como consecuencia del desconocimiento de los derechos de propiedad, terminaron yéndose a perjuicio de la población en general. Bueno, de hecho, buscando algunas cifras para esta entrevista, en el caso concreto del sector comercio, se habla del cierre de más de 500.000 empresas. Eso es una barbaridad si lo comparamos incluso con otros países de la región. Yo le pediría un comentario, y esto hasta el año, con cifras hasta el año 2017. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, esas cifras no sé dónde las sacaste, María Alejandra. Creo las veo un poco por encima de las cifras que yo he escuchado. Entiendo que Venezuela tenía cerca de unos 600.000 empresas totales antes de que ingresara el chavismo, y que por ahí, por finales del año pasado, o un poquito antes de la pandemia, que quedaban cerca de unas 200.000, por lo cual habría sido más bien cerca de unas 400.000 empresas que cerraron. Ahí tú tienes empresas de todos los sectores, es decir, empresas industriales, empresas comerciales, empresas del sector turismo, atos. Tierras fueron objeto de enormes expropiaciones o expoliaciones nuevamente. Entonces, de ahí tú tienes todo. Y ahí tú tienes desde grandes empresas, como puede ser, te digo, Cartón de Venezuela o Agroisleña, que afectó muchísimo el campo, hasta empresas muy, muy chiquitas, pueden ser tiendas o comercios individuales, ¿no? Fíjate, la devolución esta de Sambil, más allá del ver con mucha alegría para la familia Cohen el que le hayan devuelto unos bienes de ellos que fueron tomados, digamos, por la fuerza, una cosa que jamás debió haber sucedido y que responde, pues, a la política de ese ser que era Hugo Chávez, que actuaba conforme fuera dueño de Venezuela, y para él no había respeto por la ley y no había respeto por la Constitución. Más allá de esa acción que nunca debió haber sucedido, el devolverlo, pues no puede responder al antojo de una persona. No puede responder a que, bueno, hoy te lo quité porque me dio la gana y mañana te lo devuelvo también porque me dio la gana. Los respetos por los derechos de propiedad se tienen que basar en que tú tengas un sistema de justicia ante el cual poder acudir para poderte defender de los excesos del Estado. En la medida que tú no tengas un sistema de justicia independiente, bueno, el centro comercial te lo pueden volver a quitar, así como te pueden quitar cualquier otra compañía. Un país en el cual haya confianza para poder invertir montos relevantes que puedan reconstruir el país. Las inversiones que requiere el sector eléctrico, que antes hacíamos referencia,
están por el orden de los 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Más allá de los 100.000 que tú misma señalaste que se habían invertido o que habían sido erogados, pero que no se transformaron ni en incrementos de generación eléctrica ni en incrementos de distribución hacia las distintas regiones del país. Entonces, que en una medida importantísima fueron timados. Pero bueno, más allá de eso, la destrucción que tiene el sector, que va a requerir de unas inversiones importantes, esas inversiones importantes que tienen que hacerse de manos del capital privado, no van a venir en la medida en que no haya un sistema de justicia que pueda acoger cualquier demanda que esos inversionistas tengan para con los excesos del Estado, ¿no? Entonces, fíjate, en este momento tenemos cosas como la ley antibloqueo. La ley antibloqueo, recordarás que es una ley que permite la privatización, es decir, la venta de los activos del Estado sin tener que darle cuenta a los ciudadanos, sin tener que darle cuenta a nadie. Ella refería que según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2008 se registraban un poco más de 800.000 firmas y para el 2017 llegaban a 270.000 compañías activas. De ahí sacamos la cifra y los 100.000 millones invertidos o despilfarrados, si me permiten, en el sector eléctrico son cifras y cálculos del ingeniero y consultor José Aguilar. Tenemos que hacer una pausa para policía. Al regreso quisiera referirme, aparte de lo que decía nuestro invitado, porque las condiciones no han cambiado. Claro, llamó mucho la atención esta decisión de devolver a sus dueños luego de la expropiación del Sambil de la Candelaria, pero no han cambiado las condiciones. Incluso hay situaciones como el impuesto al pago a transacciones financieras que ha tenido un impacto en la economía, al igual que el impuesto en registros y notarías. Al regreso de la pausa yo quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica que pasa por esta decisión tan comentada, insistimos, de devolver 13 años después de la expropiación, mejor dicho, la confiscación de los terrenos y la infraestructura del Sambil de la Candelaria a sus dueños. Nos acompaña Juan Pablo Alalquiaga, expresidente de Conindustria, y yo le daba una inquietud, porque decía usted, bueno, las condiciones no han cambiado, no hay seguridad jurídica todavía en nuestro país, cosa que, por cierto, quedó plasmado en el último informe de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas, claro, en términos de derechos humanos, pero a esto hay que agregar recientes decisiones que han tenido un impacto, según nos han dicho otros representantes del sector empresarial, y me refiero a la ley del impuesto para las transacciones financieras o transacciones en dólares y la ley en registros y notarías. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, antes de hacerte un comentario sobre eso, te quiero referir sobre la cifra que nos dio, que leíste de María Carolina Ucategui, ¿no? María Carolina Ucategui es una mujer extraordinariamente seria, así que estoy seguro que las cifras que ella dio las extrajo solamente de estudios que hizo con Secomercio en su época, y estoy seguro que son absolutamente acertadas y no tengo, tal vez las cifras que yo tengo pueden diferir un poco en cuanto a
en cuanto a la forma como se van cumpliendo los estudios. Seguro que esas cifras que tú has señalado son absolutamente correctas, ¿no? Fíjate, ahondando un poco en el tema de la revolución esta del centro comercial, tú tienes en paralelo lo que está sucediendo con el diario El Nacional, ¿no? Con los terrenos del diario El Nacional. Entonces, ¿cómo lees el hecho de que por un lado se le devuelva, y como te digo, muy feliz por la familia Cohen de que se le devuelva propiedad, así como se le debe devolver la propiedad a todos aquellos que le han quitado propiedades en Venezuela a lo largo de los últimos 20 años? Pero eso sucede en paralelo con esta suerte también de expoliación, de toma, de robo que se le hizo pues, a la familia Otero con sus bienes en los cortijos de Lourdes, donde como consecuencia de un juicio sobre el cual todos tenemos dudas y como consecuencia de una compensación que es absolutamente fuera de lugar o excesiva en comparación con lo que se demandaba, se le fueron confiscados los terrenos, los edificios, todas las propiedades que esa familia tenía ahí. Con lo cual, nuevamente, los derechos de propiedad no pueden ser objeto del capricho de una persona, llámese el presidente de la República, el dictador de una república o un consejo de personas. Los derechos de propiedad tienen que ser defendidos, tienen que estar plasmados en la Constitución y tienen que estar defendidos por un sistema judicial imparcial. Es decir, tienes que tener un sistema judicial que no responda al grupo gobernante, sino que responda con imparcialidad a su interpretación de la ley y su interpretación del debido proceso como para poder hacer cumplir la ley, ¿no? Habiéndote dicho eso, me refiero a lo que me preguntaste, estos impuestos que van a las grandes transacciones financieras en moneda extranjera, en dólares, ¿no? El hecho de haber permitido que se usase el dólar como para poder hacer transacciones en Venezuela es una de las cosas más importantes a los fines de poder estabilizar el que hayan transacciones financieras en Venezuela. Es decir, el bolívar como moneda de contabilización, como moneda de transacción y como moneda de resguardo fue absolutamente destruido. Creo que le han quitado 14 ceros, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues nadie podía tener ahorros en bolívares, pero mucho menos aún se podían hacer transacciones, porque entre el momento en el cual tú producías una venta y cobrabas la venta, ya has perdido plata, ¿no? Ese es el drama de la inflación y el drama que tiene una economía que vive ese proceso, y todos lo conocemos perfectamente bien y lo hemos sufrido. Las personas se han empobrecido y las empresas se han descapitalizado de manera significativa como consecuencia de esos disparates tomados como políticas económicas, ¿no? Ahora, el hecho de querer imponer este impuesto, y además este impuesto tan significativo, de una magnitud tan importante sobre las transacciones, pasa a ser casi que confiscatorio. Es decir, que te están sustrayendo una cantidad de dinero que no guarda relación con la formación de ganancia que las empresas deben tener a los fines de poder sostener la erogación que se le va dando al Estado. La Venezuela sí continúa siendo una economía muy, muy pequeña, una economía que está por el orden de los, dependiendo a qué economista tú le vayas creyendo, entre 65 mil millones de dólares y 80 mil millones de dólares. Eso sigue siendo más o menos una cuarta parte de lo que fue. Hay una cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, hay una cantidad de empresas que están totalmente descapitalizadas en este entorno en el cual no hay financiamiento. Hay una cantidad de cadenas de suministro que se han roto, la siderometalúrgica o la petroquímica, química, plástico, que no existen, la cadena del agro hacia la agroindustria. Entonces, en esas condiciones, el estarle sustrayendo ingresos que las empresas necesitan a los fines de poder progresivamente irse capitalizando como para poder crecer y generar mayores niveles de suministro a la población y empleo a la población, bueno, no es sino un deseo de hacerse de más dinero por parte de un Estado que tiene más personal del que necesita como para poder manejar el país,
de una forma que es perjudicial, porque va disminuyendo el nivel de actividad económica en vez de estimulando el nivel de actividad económica. Esas transacciones o esas sustracciones que se hacen, además, lo que van a conseguir no es una mayor formalidad por parte de la economía del país, sino que las transacciones se vayan escondiendo más, las transacciones se vayan haciendo de manera más, menos formales a los fines de no tener que hacer esas erosiones. Finalmente yo le preguntaría a nuestro invitado, nos llamó poderosamente la atención que Conindustria recientemente hiciera un llamado a recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos. Esto en respuesta al ajuste del salario mínimo que anunció Nicolás Maduro y de las pensiones, que lo llevó a $28, creo que es el más bajo del planeta, o uno de los más bajos del planeta. De América Latina creo que sin duda es el más bajo, incluso por debajo de Cuba. ¿A qué responde este llamado? Yo le pediría un comentario. El sector industrial, han dicho sus voceros que se está pagando un ingreso salarial promedio, el más bajo, entre 80 y $90. No sé si es la primera vez que esto ocurre en nuestro país, que existe esa diferencia tan grande entre lo que está ganando el sector público y el sector privado. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, yo creo que Luigi Picella, que es el presidente de Conindustria, al hacer esta manifestación de recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos, lo que está diciendo es de lo que más adolece, uno de los peores perjuicios que tiene el sector industrial en este momento es su muy pequeño nivel de demanda. Y el muy pequeño nivel de demanda es como consecuencia de tener una población muy empobrecida, ¿verdad? Una empresa industrial, María Alejandra, se instala cuando tú tienes un mercado que tiene un cierto tamaño que justifica el hecho de poder montar máquinas a que hagan grandes volúmenes de un solo producto. Las empresas industriales no se montan en donde los volúmenes de demanda son pequeños, porque no tienen justificación de poder haber compensación, ¿no? Entonces, todas las empresas industriales de Venezuela en este momento sufren de tener un mercado muy, muy pequeño. En la medida en que vaya creciendo el poder adquisitivo de los venezolanos, para bienestar de los venezolanos mismos, para bienestar, de personas que pueden tener mayores posibilidades de acceder al consumo de bienes muy necesarios para la vida cotidiana, bueno, en esa misma medida, pues el mercado va creciendo, las empresas tienen que tener que generar márgenes de rentabilidad, y esos márgenes de rentabilidad le van permitiendo lo que los márgenes de rentabilidad producen en todas las empresas, es decir, contratación de personas más calificadas, capacitación de personas, mantenimiento de maquinaria, inversión en el producir productos nuevos, actualizados o competitivos, reposición de maquinaria y así sucesivamente. Entonces, sin duda que el hecho de recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos es fundamental para el sector industrial, pero es fundamental también para los venezolanos, para salir de la pobreza. Este sueldo de $23 mensuales, a los cuales se subió este sueldo mínimo, sigue, como tú lo señalaste, siendo uno de los más bajos del planeta. Es más, está por debajo del $1.99 diario que el Banco Mundial considera como pobreza extrema. A $1.99 lo multiplicas por los 30 días y tienes casi los $60. Entonces es menos de la mitad de lo que el Banco Mundial considera como la línea a partir de la cual todo lo que esté por debajo es pobreza extrema. Entonces, los sueldos que los empleados públicos en Venezuela y los pensionados están recibiendo, aún después de este aumento, están en pobreza extrema. La forma de sacar a la gente de pobreza extrema es generando trabajo, para que ese trabajo se vaya convirtiendo en ingresos para la población. Y es cierto, el grueso de las personas que trabajan dentro del sector industrial venezolano están por el orden de entre 80 y $120 como salario mínimo, ¿verdad? Porque si por debajo de eso las personas no tienen con qué poder sostenerse comprando comida o comprando medicinas o comprando ropa como para poder usar todos los días. Los sueldos en el sector privado han venido subiendo en la medida en que ha habido un poquito
más de transacciones, pero una política económica que propendiera a una recuperación del país tendría que tener derechos de propiedad establecidos no sobre el antojo de un gobernante, sino, como te digo, sobre un sistema de justicia. Tendría que tener una economía de mercado, tendría que tener fuentes de infraestructura y financiamiento, y sobre todo tendría que tener un sistema de justicia que le generase confianza. Juan Pablo Lalquiaga, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Muchas gracias, María. Escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y nos acompaña a partir de esta hora el profesor y economista Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias Pues, por la invitación. Gracias por atendernos, como siempre. Yo le pedí un comentario, profesor. Venimos conversando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que pasa por algunas decisiones que han tenido un impacto, y una de las más comentadas recientemente tiene que ver con la devolución de un centro comercial en Caracas, del Sambil de la Candelaria, a sus dueños 13 años después de su expropiación. ¿Cómo interpreta usted una decisión de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, justamente el día de hoy publiqué una columna para el diario regional El Carabobeño titulada Del Sambil de la Candelaria o la fatal arrogancia. El caso del Sambil de la Candelaria, después de haberse terminado, porque ocurre luego de un intervalo de 13 años de antigüedad desde que no se expropió, María Alejandra, porque eso hay que aclararlo. Cuando se expropia por fines de utilidad pública, se le paga al propietario de la infraestructura o del inmueble que se decide expropiar, para bien sea construir una carretera, construir un acueducto, mejorar la distribución de una obra pública, se le paga el monto evaluado del inmueble, de la infraestructura expropiada. El Sambil se confiscó, el Sambil de la Candelaria, bajo fines de establecer un centro comunitario. Nunca se aclaró si iba a ser para un centro educativo, no, estábamos hablando
de hace 13 años cuando se manejaba el concepto del Estado comunal. Entonces era con fines comunales, con fines para el manejo y el encuentro de los consejos comunales, de la colectividad para planes comunitarios. Nada de esto se hizo en 13 años. El Sambil de la Candelaria nada demostró o nada se desarrolló en esas instalaciones, más que el vandalismo, el abandono, la destrucción sistemática, y 13 años después regresan unas ruinas a su grupo propietario, a Constructora Cohen. Unas ruinas que las primeras gráficas que dan de este centro comercial pues generan un impacto terrible, porque parece que fue objeto de una suerte de bombardeo, de destrucción, sin escaleras mecánicas, sin ascensores, con los pisos destruidos, un escombro que el sector privado lo recibe y se compromete, y estoy seguro que así lo hará, a reconstruirlo y volverlo a hacer operativo. Ahora bien, el sector privado en Venezuela ha demostrado durante estos 22 años y particularmente durante estos últimos 13 años que puede vadear la crisis sin la presencia del Estado, es decir, asumiendo un conjunto de obligaciones que le corresponden al Estado, pero también es menester recordar que esta política de confiscaciones no solamente se da con el Sambil, la Candelaria, se dio con Agroisleña, se dio con Café Fama de América, se dio con Alimentos Diana, se dio con Owens Illinois, que era una empresa de vidrios que luego se convirtió en Vidrios Venezuela y que en la actualidad también demuestra insuficiencia para poder mejorar los niveles de vida, de bienestar de la población, igualmente que los contratos colectivos que tenía, se paralizaron todas los proyectos de ecosostenibilidad que tenía esa empresa que tenía su sede en el estado Carabobo. Y así podemos establecer la expropiación de microcomercios en el centro de Caracas por Hugo Chávez Frías, acompañado por Jorge Rodríguez, en la célebre frase que este país que potabiliza toda suerte de lenguaje totalizante y toda suerte de lenguaje, digamos que propio de la dominación absoluta y total, convirtió en trivial y que se llamaba expropiese, y la gente decía jugándose expropiese para involucrarse en una actividad. Por ende, la necesidad de volver a esa máxima de Rafael Cadenas de que el lenguaje, de que la palabra tiene que ser enjuagada, para evitar caer en estos ciclos de extravío colectivo. Lo del Sambil de la Candelaria es la demostración de la inviabilidad de un gobierno que no entiende la progresividad de la acción privada, que no entiende el libre ejercicio de la creatividad, de la acción individual, y respeta de manera continua la acción, digamos que de los privados, y que genera desde el punto de vista estos extravíos a los que estamos ya acostumbrados. En este país estamos acostumbrados a que se expropie y luego se devuelvan las infraestructuras, las empresas que se expropiaron o que se eliminaron, y que en algún momento el gobierno demostró su absoluta incapacidad, su absoluta imposibilidad de conseguir niveles de eficiencia y niveles de producción para los cuales ni este gobierno ni ningún otro gobierno está preparado. Yo quisiera saber qué gobierno en el planeta confisca la instalación de un centro comercial para construir un centro de índole comunitaria. Y lo último que acabamos de ver es la expropiación de la sede física del diario El Nacional, basado en una demanda
demanda por difamación e injuria contra un alto funcionario del gobierno nacional y la creación de una universidad chavista para la comunicación. Ese es el nombre que recibe la universidad. Yo quiero aclarar que las universidades no tienen sesgos ideológicos ni partidistas. Si este país tuviese Estado de Derecho, ¿cuántas difamaciones e injurias no son repetidas desde los medios de comunicación, también tomados por el gobierno, que no es el Estado, para fines ideológicos y partidistas, y quienes son objetos o hemos sido objetos de esas difamaciones no tenemos ningún radio de acción para tener acceso a la libre defensa y para poder actuar en torno a lo que se ha configurado en un delito? Es decir, en este país es un delito difamar al gobierno, pero el gobierno tiene un radio de acción extraordinaria para difamar, para enlodar y para atacar moralmente a quienes ni siquiera son sus enemigos, son sus adversarios. Y en toda economía, en toda democracia debe existir un radio de acción de libre pensamiento y de libre crítica a el ejercicio de las políticas públicas. Te escucho, bueno, profesor, María. Quisiera detenerme en una reflexión que usted hace efectivamente en este artículo que ha publicado en el portal del Carabobeño. Usted dice: la arrogancia, fatal compañera del colectivismo troglodita, configura un cuadro de inviabilidad económica. Y esto lo uno a lo que decía Juan Pablo Lalquiaga en el corte anterior, que tiene que ver con la ausencia del Estado de Derecho, el irrespeto permanente a la ley. Es decir, esta devolución no garantiza que, bueno, no se echen para atrás, digamos, en este y otros casos. Todavía la economía venezolana depende del capricho de una persona o de un grupo de personas. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, justamente en esa reflexión hago un análisis o un vínculo con una obra de von Hayek que se llama La fatal arrogancia, los errores del socialismo. Y es que el socialismo es una ideología absolutamente arrogante que establece, en términos de la organización y la planificación centralizada, le abroga al gestor de políticas públicas un rango de acción absolutamente desproporcionado e hipertrofiado, que configura estos extravíos en términos de las libertades y en términos de la viabilidad de la economía. Desde luego, un colectivismo de corte absolutamente troglodita, atrasado y anquilosado no garantiza que esta devolución no se pueda convertir en el día de mañana, una vez la constructora privada vuelva a reconstruir lo que se destruyó, sea objeto de otra confiscación. Porque es que en un Estado, y esto es importante que lo entendamos, la economía funciona en torno a las instituciones y a la fortaleza institucional. Una economía que no tenga instituciones es lo que los abogados y los juristas llaman el Estado de Derecho. Una economía sin institucionalidad y sin Estado de Derecho es una economía que no puede funcionar. Aquí la propiedad privada no existe. Aquí la libertad económica no existe. En tal sentido, esto del Sambil no lo podemos analizar o interpretar como un retroceso o una rectificación del gobierno en torno a estas políticas de confiscación. Sencillamente es la demostración arrogante de: lo confisqué, no sirvió el proceso de confiscación, no tuve la capacidad gerencial para lograr hacer del Sambil cosa útil o cosa viva para la comunidad o para la colectividad, y sencillamente regreso una infraestructura destruida, regreso una infraestructura absolutamente abandonada y regreso una infraestructura en condiciones de destrucción total. Algo
repito, a lo cual los venezolanos nos hemos venido acostumbrando desde que Freddy Bernal manifestara que las empresas expropiadas o confiscadas no tenían la posibilidad de ser eficientes porque sencillamente el Estado adolecía del músculo y del saber hacer. Eso se llama know-how en economía, para el libre ejercicio o libre acción de estas empresas o el desempeño de estos emprendimientos privados. Y no solo en lo privado, María Alejandra, en lo público han hecho un proceso de purga, de expolio de los cuadros gerenciales y de los cuadros profesionales, de los cuadros técnicos y de los cuadros supervisorios de toda la administración pública. Y bueno, han logrado que Petróleos de Venezuela, de ser una corporación, la primera en el tercer mundo y la tercera a nivel mundial, que jamás se había visto afectada por los vaivenes políticos del país, se convirtiera en una empresa absolutamente incapaz de extraer, comercializar, distribuir y refinar petróleo, y hoy Venezuela sea un país petrolero que no tiene capacidad de satisfacer la demanda interna de combustible para una población afectada por una diáspora de 6 millones de habitantes. Entonces, ni siquiera en ese acercamiento entre Washington y Caracas se garantiza que el gobierno venezolano tenga la posibilidad, primero, de ser un proveedor seguro y luego de ser un proveedor con la capacidad para poder nutrir los niveles de requerimiento que tiene la economía norteamericana o de necesidad que tiene la economía norteamericana de energía, que son alrededor de 566,000 barriles de petróleo diarios, que supera la producción petrolera de Venezuela con creces. De hecho, la Agencia Internacional de Energía ha manifestado que los países que pertenecen a la OPEP+, entre ellos Rusia, no tienen la capacidad de sustituir el petróleo y los energéticos rusos. Emiratos Árabes y Arabia Saudita no han decidido incrementar cuotas de producción. Irán está sancionado por su programa nuclear y Venezuela solo puede ofrecer una modesta cuota de producción. Por ende, luego la rectificación del gobierno de Joe Biden al manifestar que Venezuela Estados Unidos por ahora no importará petróleo venezolano porque sencillamente no hay la posibilidad de producirlo, aun cuando produciéndolo y vendiéndolo a Estados Unidos, y esto quiero aclararlo, la República obtendría $11 de beneficio por cada barril de petróleo que se venda, porque en la actualidad los barriles de petróleo que se llevan a China y al mercado asiático tienen un impuesto que genera $17 de pérdida por cada barril de petróleo que produce Petróleos de Venezuela. Me permite, profesor, tenemos que hacer una breve pausa para publicidad a propósito de lo que usted está comentando. Y es que esto es como un pez que se muerde la cola. Todo parece indicar, al menos lo que ha dicho la Casa Blanca, que descarta importar petróleo de Venezuela por ahora, en tanto no haya avances hacia una transición a la democracia en nuestro país, que ofrezca garantías, efectivamente. Al regreso, quisiera su comentario sobre este punto en específico. La pregunta es, sin Estado de Derecho, ¿es posible pensar en una reactivación, una verdadera reactivación económica en Venezuela? Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos en Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la decisión económica. Nos acompaña el profesor y economista Carlos Yáñez. Nos quedan unos minutos, profesor, y yo le dejaba una inquietud al cierre del programa: si no se recupera la democracia o el Estado de Derecho en nuestro país, es posible pensar en una verdadera reactivación económica. Y lo uno a lo que usted decía, estas declaraciones desde la Casa Blanca advirtiendo que descartan importar petróleo de Venezuela por ahora, en tanto no haya un avance en las negociaciones para una transición en nuestro país. Lo escuchamos. Pues desde luego no hay la posibilidad de una reactivación de la actividad económica en Venezuela ni en ninguna parte del mundo hasta tanto no se garantice un marco institucional sólido y fuerte para el sustento y el amparo de la economía nacional. Y eso no lo digo yo, eso es una máxima de Douglas North, padre de la economía institucional. La economía es institucionalidad. Y hemos visto desde 1999 cómo cuando se levanta progresivamente el Estado de Derecho en Venezuela hasta llegar a este estado natural de las cosas, como lo defino en la columna del Carabobeño del día de hoy, y el estado natural de las cosas es sencillamente la implosión del Estado de Derecho y su sustitución por la anarquía total. Los venezolanos de a pie no tenemos una instancia superior a la cual acudir frente a los atropellos del poder total, ¿correcto? Y entonces cuando eso se produce, no hay un rango de acción, no hay un mecanismo de maniobrabilidad que le permita a la República establecer niveles de recuperación para una economía medianamente funcional. Es decir, la economía en Venezuela depende de los caprichos desde el gobierno, depende de la discrecionalidad de los gestores de políticas públicas, depende de la organización y, como decía von Hayek, toda economía que tenga niveles de organización o de planificación centralizada termina convirtiendo a las gentes de ser ciudadanos a ser esclavos de un Estado absolutamente totalitario y omnímodo. En tal sentido, sin recuperación de la institucionalidad del marco de derecho y sin transitología hacia un modelo verdaderamente democrático en donde estén garantizados los derechos, dentro de ellos el marco de derechos económicos, la propiedad privada, el respeto a la inversión, la igualdad y la isonomía, que es la igualdad ante la norma, no hay rango de acción para la recuperación de la actividad económica en Venezuela. Profesor Carlos Yáñez, un millón de gracias, como siempre, a usted por acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros se nos va con todo el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.
RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 700